Buen día, profe. Espero se encuentren muy bien. Este sería el video de sustentación de la actividad número 4. Entonces, empezamos. Primero vamos a buscar el taller para de ahí empezar a guiarnos para la sustentación. Este primer taller nos habla sobre los constructores. Primeramente vamos a buscar el concepto de constructores y de ahí ya nos pasamos a la explicación. Entonces, los constructores en Java son bloques de código que se ejecutan cuando se crea una instancia de una clase, que su función pues ya sería inicializar el objeto pues con valores ya iniciales. Entonces, aquí tenemos los ejemplos, tipos, recarga, uso de this y super. Y ya acá pasamos pues buenas prácticas con constructores y a los ejercicios. En este primer ejercicio se nos habla sobre crear una clase libro que contenga las siguientes propiedades: título, autor y número de páginas. Entonces nos vamos acá, entramos primeramente a la clase libro. Aquí tenemos public class libro, tenemos el título, el autor y el número de páginas. Volvemos al ejercicio. Primeramente se nos pide un constructor por defecto que asigne valores predeterminados, o sea, valores que ya nosotros le colocamos. En este caso tenemos aquí el constructor de libro, que a título se le asigna a la María, como autor pues Isaac, y como número de páginas 20. Segundo, se nos pide un constructor parametrizado que permita asignar valores específicos, o sea, ya valores que pueden ser ingresados manualmente. Aquí está nuestro constructor parametrizado, que ya tiene los valores específicos, que sería en este caso título, autor, número de páginas. En esta aplicación también quisiera tocar el tema del taller número 2, pues para no tener que socializarlo completo y que el video no se haga sumamente extenso, sino que sea algo conciso. Aquí se utiliza this, que como sabemos es para identificar un objeto. En los constructores se utiliza para llamar el objeto o referirse a este objeto. De hecho, this se podría traducir como este objeto. O sea, se refiere a eso. Continuamos. También se pide métodos para mostrar los detalles del libro. Entonces, aquí tenemos nuestro método mostrar detalles, donde ya pues, se muestra el título, el autor y el número de páginas. Adicionalmente, se agregaron estos get y set porque los vamos a utilizar más adelante. Entonces, ejercicio número 2. Crear una clase cuenta bancaria. Nos vamos acá. Cuenta bancaria, listo. ¿Qué debe tener cuenta bancaria? Entonces, dice que debe tener las propiedades número de cuenta, saldo y tipo cuenta. Entonces nos vamos acá. Aquí tenemos número de cuenta, saldo y tipo cuenta. Volvemos. Entonces debe tener un constructor por defecto. Nuestro constructor por defecto con los valores asignados. Un constructor parametrizado con dos parámetros, que en este caso serían número de cuenta y tipo cuenta. Ya lo tenemos. Constructor parametrizado con número de cuenta y tipo cuenta. Y un constructor sobrecargado con los tres parámetros, número de cuenta, saldo y tipo de cuenta. Acá lo tenemos. Constructor sobrecargado, número de cuenta, saldo y tipo cuenta. Y lo mismo con el this. Se refiere a este atributo, se refiere a este objeto. En este caso es un atributo de la clase, como en la clase libro. Igualmente se le colocaron su get y su set. Continuamos por acá. Dice, crear una clase estudiante. Vamos acá. Clase estudiante. ¿Qué debe tener esa clase estudiante? Nombre, edad y curso. Volvemos acá. Tenemos nombre, edad y curso. Que debe tener un constructor por defecto que asigne valores genéricos. Constructor por defecto con valores genéricos.
Un constructor que acepte como parámetros nombre y edad. Nuestro constructor que acepta como parámetro nombre y edad. Y un constructor que acepte todos los parámetros y utilice this para llamar a otro constructor. Esto es lo que hablábamos anteriormente, que this se utiliza para referirse a un objeto o a una clase, un atributo. Entonces, aquí this significa este objeto, esta clase. Entonces, aquí tenemos nuestro constructor que llama con this a otro constructor, que en este caso sería este. Y lo mismo también ya se le asigna el curso. Los get y los set nuevamente. Volvemos acá. Entonces el ejercicio final es desarrollar una aplicación Java que contenga las clases que definiste en los ejercicios anteriores, libro, cuenta bancaria y estudiante, y crear un archivo main que crea al menos un objeto de cada clase utilizando diferentes constructores. Nos vamos a nuestro main. Aquí está. Entonces, primeramente, bueno, esto se utilizó para poder colocar los valores en este ejercicio. Entonces, aquí primeramente tenemos libro. Este sería con el constructor al cual se le asignan los valores. Y este sería con el constructor por defecto, o sea que ya este tiene los valores. En este caso, a este se le asignan, pero este ya los tiene, como hablábamos anteriormente. ¿Qué más? Que permite ingresar datos por consola para inicializar los objetos. Aquí está. Para esto se utilizó el scanner, para que permita ingresar datos por consola e inicializar los objetos. ¿Cierto? Listo. Entonces, dice que muestre los detalles de los objetos utilizando el método toString. Efectivamente, así se utilizó. Y por eso es que en las clases anteriores veíamos este método toString, porque acá se pide que se utilice para que muestre los detalles de los objetos. Entonces, volvemos acá a nuestro main y así mismo se utilizó, y en el main se hace uso de esto aquí. El libro de datos ingresados, y enseguida este toString trae todos los detalles de los libros, asimismo para el estudiante, asimismo para la cuenta bancaria. Eso sería todo para el primer taller. Cerramos. Taller, este es el de static, ¿cuál es el 3? Listo. Entonces, primeramente, para poder socializar este taller necesitamos buscar el definición, significado de static. Entonces, en Java el modificador static se utiliza para definir miembros de una clase, ya sea atributos o métodos que pertenecen a la clase en sí misma, en lugar de a instancias o objetos. Los miembros estáticos se comparten entre todas las instancias de la clase y se pueden acceder sin necesidad de crear un objeto. Listo. Vamos entonces a los ejercicios. Están todos los ejemplos. Ejercicio 1, clase coche. Y tenemos entonces, cerrando, esta clase coche. ¿Qué debe tener esta clase coche? Crear una clase coche con los atributos marca, modelo y un atributo static llamado contador coches. Entonces aquí vemos marca, modelo y el static, que sería contador coches. Está en este momento en cero. Listo. Define un constructor que incremente contador coches cada vez que se cree un objeto de la clase. Nuestro constructor con cada uno de los atributos y efectivamente con el contador coches incrementable. Volvemos. Crear un método static para mostrar cuántos coches se han creado. Nuestro método static, mostrar contador, disculpe, coches creados, y pues ya aquí va el contador de coches que aquí iría incrementando, iría mostrando cuántos coches se van creando. Ejercicio 2. Crear una clase matemáticas. Vamos a la clase de matemáticas.
nuestra clase de matemáticas, que ¿qué debe tener? Que tenga métodos static para realizar operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división. Método static suma, método static resta, método static multiplicación y método static división. Volvemos. Y crea una clase de prueba que llame a estos métodos y muestre sus resultados. Volvemos acá. Volvemos aquí. Nuestro main. Aquí mismo está. Entonces, para coches, la prueba se realizó de esta forma. Entonces, se asignaron 3 coches y pues el contador de coches que ya debería mostrar que van 3 coches. También tenemos entonces aquí la de matemáticas, que se le asignaron los valores 10 y 2, y pues ya acá donde muestra cómo se realizan las sumas, ¿cierto? Entonces ahora vamos a uso incorrecto de static. Intenta crear un método static en una clase que intente acceder y modificar un atributo no estático. Observa los errores de compilación y explica por qué sucede. Corrige el código para que este sea correcto. Entonces, este uso incorrecto de static se refleja aquí. O sea, porque no podría yo llamarlo directamente así, ya que me mostraría un error de compilación. Y la forma correcta realmente sería esta, refiriéndose a esto, coche 1, que muestre ya la marca. Se puede ver acá, porque si este método estático intenta acceder a un atributo no estático, pues me va a dar un error de compilación, ¿sí? Porque marca no es estática. Entonces la forma ideal ya de acceder a marca, en este caso, sería esta, coche.1 mostrar marca. Entonces vamos a ejecutar esto. Creo que el pasado no lo ejecuté. Ahora realizamos la prueba. Esperar un segundo mientras esto ejecuta. Se va a demorar un ratico. Listo. Entonces, en coche, como hablábamos de contador coche, efectivamente vemos que son 3. ¿Por qué? Porque creamos 3. Efectivamente funciona. Y ahora en la prueba matemáticas, vemos efectivamente 10 y 2, recortamos los números. Entonces suma 10 y 2, 12, resta 8, multiplicación 20, división 5. Y para el uso correcto de lo que hablábamos anteriormente, de que era crear un método estático en una clase que intenta hacer un atributo que no es estático, pues ya el método correcto se muestra acá, que pues, de esta forma no sería, sino de esta forma. Y acá muestra enseguida el
la marca del coche 1, que en este caso sería Mazda. Listo, terminamos con este ejercicio. Ahora vamos con este sobre el modificador de acceso private en Java. Cerramos el 3 para ir al de private. Entonces, primeramente necesitamos saber qué es el modificador de acceso private en Java. Entonces, vamos a primero saber la definición y luego ya nos vamos a los ejercicios. El modificador private en Java se utiliza para restringir el acceso a miembros, atributos o ya sea métodos de una clase. Los miembros marcados como private solo pueden ser accedidos y modificados dentro de la misma clase, lo cual permite proteger los datos de modificaciones no controladas o accesos indebidos. Entonces, nos vamos a la parte de los ejercicios. Ejercicios propuestos. Primeramente, se crea una clase estudiante con los métodos nombre, edad y nota promedio. Vamos a clase estudiante. Aquí tenemos la clase estudiante, private, nombre, private, edad y private, nota promedio, ¿cierto? Luego dice, todas las propiedades deben ser privadas, en efecto vimos que todas son privadas, y se debe proporcionar métodos get y set para cada propiedad, incluyendo validaciones en los métodos set. Entonces, métodos set y get para cada uno, entonces aquí tenemos get nombre, get edad, get nota promedio, y en los métodos set, pues aquí están las validaciones que dice que si el nombre es nulo o está vacío, perdón, disculpe, que el nombre si no es nulo o está vacío, pues ya aquí se asigna. La edad lo mismo, que no sea, que la edad debe ser mayor a 0 y menor a 100. Y pues de nota promedio, que debe estar entre 0 y 5. Listo, entonces ahí están las validaciones. Y se debe crear una clase de prueba para crear instancias de estudiantes y acceder pues ya a sus propiedades. Vamos a la clase prueba. Tenemos estudiante, se crea estudiante, se le asigna por medio de su set los valores y por medio de su get se obtiene. Entonces, vamos a la clase coche. Crea una clase coche con las propiedades marca, modelo y velocidad máxima. Con nuestra clase coche, y tenemos private marca, private trim y private velocidad máxima. Todas las propiedades deben ser privadas, en efecto ya vimos que son privadas. Se debe proporcionar un método acelerar que incremente velocidad máxima solo si el incremento es positivo. Entonces, nuestro método de acelerar, donde si el incremento es positivo, o sea mayor que 0, se ve el incremento. Y crear una clase de prueba que intente acceder a las propiedades directamente y observa los errores de compilación. Entonces, nuestra clase de prueba, aquí tenemos, la clase de prueba es esta. La clase de prueba, entonces aquí tenemos coche, se crea el coche con marca Mercedes-Benz, salida 200, velocidad máxima 850. Aquí donde vemos el error, acceder directamente a métodos privados nos va a dar un error de compilación. La forma correcta realmente sería mediante el método, entonces sería coche, acelerar y pues ya ahí vemos el incremento y se imprime pues ya su marca, el modelo y la velocidad máxima. Entonces vamos a mostrar esto para ver el funcionamiento, no es este. También va a demorar un ratico, pero no mucho. Listo, aquí está. Entonces, no, este no es. Es esto. Menos 4. Listo, entonces, vemos los resultados. Nombre del estudiante, Gabriela, edad 21, promedio 5, nota promedio 5. Y luego vemos acá coche con marca Mercedes-Benz,
modelo SLA200 y velocidad máxima 895. Como sabemos, el incremento fue de 45, por eso sale 895. Listo. Sería todo por el taller número 4. Ahora vamos con el taller número 5, modificador de acceso de paquete, o sea, el default en Java. Vamos aquí al 4, vamos al 5. Entonces, primeramente necesitamos saber la definición para ya poder empezar a explicar los ejercicios. El modificador de paquete o default es el nivel de acceso que se aplica a los miembros de una clase cuando no se especifica un modificador de acceso explícito. Los miembros con el modificador default son accesibles solo desde otras clases dentro del mismo paquete. Entonces nos vamos a los ejercicios. Aquí, listo. Entonces, primeramente, crear una clase producto con las propiedades nombre, precio y stock. Vamos a nuestra clase producto. Aquí, entonces, vemos que la clase también tiene modificador de acceso default, lo mismo que para sus propiedades. Todas las propiedades deben tener acceso de paquete default. Ya en efecto vimos que sí lo tiene. Crear un constructor con acceso de paquete que inicialice todas las propiedades. Nuestro constructor que inicializa todas las propiedades. Crear un método mostrar información con acceso de paquete para mostrar los detalles del producto. Tenemos mostrar información que muestra los detalles del producto y tiene modificador de acceso default de paquete. Entonces, crear una clase de prueba dentro del mismo paquete y verifica que se pueden acceder correctamente a los miembros. Aquí está nuestra clase prueba que verifica que efectivamente se pueden acceder correctamente a los miembros. Volvemos acá. Clase vehículo y moto en diferentes paquetes. Entonces, aquí tenemos nuestra clase moto. Define una clase vehículo en el paquete vehículos con la propiedad tipo de paquete. Tenemos vehículo. Define una clase moto en el paquete vehículos que herede de vehículo. Vehículo, moto, que extiende de vehículos, tipo. Crea una clase de prueba en otro paquete e intente acceder a los miembros de vehículo y moto y observa los errores de compilación. Entonces aquí vemos nuestra clase de prueba. En efecto, esto está mal porque el error que nos va a lanzar esto sería que moto es default. Entonces, para nosotros poder acceder a moto necesitamos que moto esté en este paquete y pues moto no está en este paquete, sino en el paquete vehículos. Entonces, esto también genera error de compilación porque te va a decir que moto, que tipo, que sería el atributo que tiene moto, es de acceso default y que mostrar tipo también tiene acceso default. Entonces, este acceso sí sería posible si mostrar marca fuera public, pero también no nos deja realizarlo porque sabemos que tiene acceso default. Entonces, aquí tenemos comparación entre private y default. Crear una clase persona con los atributos nombre, edad y define métodos get y set para nombre. Entonces, nos vamos a la clase persona. Sabemos que el nombre iba a ser private y pues ya edad si lo dejamos default. Y los métodos get y set para nombre. Aquí están nuestros métodos get y set para nombre. Acá discute las diferentes, crea una clase de prueba dentro del mismo paquete y verifica qué atributos y métodos son accesibles. Entonces, aquí notamos prueba persona, creamos la persona. A este se puede acceder porque es default.
y a nombre no se puede acceder porque sería private. Se podría acceder a nombre mediante subget y set, como hablábamos con el ejercicio anterior, que era con private. Y cuántas las diferencias de acceso entre los atributos private y de paquete. Pues ya estábamos hablando de eso, que con private se accede únicamente mediante subget y set, y con default pues se accede todas las clases que estén pero dentro del paquete. ¿Listo? Terminamos con este ejercicio. Vamos con el ejercicio 6, si no estoy mal, que es el modificador de acceso protected en Java. Entonces vamos con este ejercicio. Primeramente pues tendríamos que saber qué es. Modificador de acceso protected en Java proporciona un nivel de visibilidad intermedio. Los miembros de una clase, ya sean atributos o métodos definidos como protected, son accesibles desde la misma clase, subclases y clases dentro del mismo paquete. Entonces nos vamos nuevamente a los ejercicios. Y aquí está. Ejercicios propuestos. Ejercicio 1. Clase empleado y clase gerente. Crea una clase empleado con las propiedades nombre, salario, que estén como protected. Entonces, empleado, nombre como protected, salario como protected. Crear una clase gerente que herede de empleado y tenga la propiedad adicional departamento. La clase gerente efectivamente hereda de empleado y tiene la clase adicional departamento. En la clase gerente sobreescribo método mostrar información para mostrar todos los detalles del empleado y el gerente. Efectivamente, en empleado se tiene el método mostrar detalles para nombre, salario, y como en gerente pues hereda de empleado, pues se llama un super. Eso lo vamos a hablar más adelante, o de pronto lo hablo aquí para no alargar más el video como lo comentaba anteriormente. Pues super sabemos que se utiliza para llamar a clases padres, clases, porque pues gerente sería una clase hijo, entonces super se utiliza para llamar a su clase padre, donde ya tú puedes tomar atributos o métodos. Entonces aquí tenemos mostrar detalles de, que viene de la clase empleado, y ya se imprime pues departamento, como decía acá. Tenemos entonces el ejercicio 2, vehículo y moto. Define una clase vehículo con las propiedades tipo y marca como protected. Entonces, la clase vehículo, está nuestra clase vehículo, protected tipo, protected marca. Crea una clase, una subclase moto que herede de vehículo y tenga una propiedad adicional que sea cilindrada. Nuestra clase moto efectivamente hereda de vehículo, propiedad adicional cilindrada. Vamos acá. Una clase de prueba intenta acceder a los miembros protected desde una clase no relacionada y observar los errores de compilación. Entonces, prueba vehículo. Aquí vemos entonces, prueba vehículo desde las clases no relacionadas. Entonces, se crea el vehículo, se le asigna no tipo marca, y esto compila porque mostró información al público. Pero ya esto de, para hacer lo mismo con vehículo y tipo marca, causa error porque tanto tipo como marca pues tienen acceso protected en vehículo. Entonces, eh, no nos permite realizar eso. Y para la prueba moto, desde la subclase moto, efectivamente sí nos deja porque la clase sí está relacionada. Entonces creamos la moto, accesos de la subclase y nos muestra la información de la moto. Entonces esto lo vamos a probar. Me va a demorar un ratito.
Entonces, acceso desde la clase no relacionada, lo que sí nos permite, pues sería solo imprimir carro y marca. Y acceso de la subclase, si me permite entonces ya mostrar el tipo de vehículo, la marca y pues la propiedad adicional. Listo, esto sería todo por el taller. Ah, no, mentira. Uso incorrecto de protected en datos críticos. Entonces, creemos una clase de banco con la propiedad saldo como protected. Tenemos nuestra clase banco con la propiedad saldo como protected. Y discute porque esta implementación no es segura y cómo podría mejorar. Entonces, esto no es seguro porque usar el modificador protected para la propiedad saldo en la clase banco permite que tanto las subclases como cualquier clase del mismo paquete puedan acceder y modificar directamente lo que es saldo. Entonces, incluso de forma no intencionada. Y pues esto rompe el principio de encapsulamiento porque no hay control en cómo se alteraría saldo. Entonces, la solución propuesta fue la siguiente. Entonces, saldo no sería protected, sino que sería private. Entonces ya pues aquí se coloca su constructor con la validación y pues ya los métodos depositar, retirar, su get y pues ya para mostrar saldo. Entonces, como mencioné anteriormente, para proteger adecuadamente esta propiedad, lo correcto es declararla como private y proporcionar métodos públicos controlados como depositar, retirar, get saldo que verifiquen la validez de las operaciones y mantengan la integridad de los datos. Ahora sí, esto sería todo por el ejercicio número, si no estoy mal, el 6. Cerramos acá. Cerramos acá otra vez. Ahora vendría el ejercicio 7. En este caso se llama modificador del sexo public en Java. Entonces, el modificador public en Java proporciona el nivel de acceso más amplio. Los miembros, atributos, métodos y clases definidos como public son accesibles desde cualquier lugar del programa, independientemente del paquete o de la clase a la que acceda. Entonces, vamos a ver los ejercicios propuestos. Primeramente, que se crea una clase empleado. Y tenemos nuestra clase empleado, que debe tener esta clase, la propiedad nombre, que debe ser pública, perdón, crea una clase empleado con las propiedades nombre y salario. Nombre que debe ser pública y el salario sí, private. Proporciona el método get y set públicos para la propiedad salario con validaciones en el método set. Entonces, aquí tenemos entonces nuestros métodos get salario y set salario, que debe ser mayor de 0, y en caso tal de que sea menor que 0, el salario pues nos va a dar este error que dice que el salario no puede ser negativo. Entonces, crea una clase de prueba que instancia objetos de empleado y acceda a las propiedades. Vamos entonces acá, prueba empleado. Entonces, se crean los dos empleados, Gabriela, Tania, 4.500.000, 7 millones. Se muestran los detalles del empleado 1 y 2 y se modifican los salarios. Ya Gabriela no gana 4.500.000, sino que gana 6. Y pues el empleado 2, que sería Tania, ya no gana 7, sino que gana 8.500. Y pues aquí ya se imprimiría y se accede por medio de su get, si nos damos cuenta. Se setea por el set y se accede por medio del get. Entonces, para probar esto otra vez, listo. Entonces, primeramente se tiene que el empleado con nombre Gabriela, como mostramos acá, gana 4.500.000, que Tania gana 7 millones. Entonces, como acá los modificamos por medio del set, ya Gabriela no gana 4.500.000, sino que gana 6. Y Tania ya no gana 7, sino que gana 8.500.
Entonces vamos acá a el ejercicio nuevamente. Clase cuenta bancaria. Volvemos acá. Cuenta bancaria. ¿Qué debe tener cuenta bancaria? Dice cuenta bancaria con las propiedades número de cuenta privada, saldo privada y tipo cuenta pública. Número de cuenta privado, saldo privado y tipo de cuenta si es público. Entonces, métodos públicos get y set para saldo, que sería privado. Entonces aquí tenemos nuestros métodos get y set para saldo con la misma validación de que pues, el saldo no podría ser cero, perdón, no podría ser menor que cero, puede ser un número negativo. Y un método público para mostrar los detalles de la cuenta. Efectivamente, nuestro método público que muestra los detalles de la cuenta, tanto el número de cuenta como saldo como tipo de la cuenta. Y crea una clase de prueba que intente acceder directamente a un número de cuenta y se observen los errores de compilación. Entonces, prueba cuenta bancaria. Aquí mostramos entonces, se crea la cuenta bancaria, el número de cuenta, el saldo y pues, el tipo de cuenta. Con esto se muestran esos detalles. Entonces, el acceso permitido a tipo cuenta sí se puede porque es público. Entonces, le llamamos cuenta corriente, tipo de cuenta actualizado. Modificar el saldo mediante set si se puede, porque es mediante su set. Entonces, saldo private, pero mediante su get y su set se puede acceder a él. Entonces, aquí vemos que ya no son saldos de 1.000.000, sino que son 2.000.000 y que la cuenta ya no es ahorro, sino que es corriente en este caso. Y ahora se intenta acceder directamente al número de cuenta, que no se podría porque el número de cuenta lanzaría este error, que tiene un acceso privado, igual que este, que también causa error si se intenta leer directamente, ya que pues el número de cuenta es privado, se tendría que leer mediante sus. Entonces lo vamos a probar. Listo, entonces aquí tenemos el número de cuenta, efectivamente 91.76, bla, 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 saldo de 1.000.000, tipo de cuenta ahorros. Entonces, como actualizamos acá, y el tipo de cuenta no sería ahorros sino corriente, y el saldo ya no sería 1.000.000, sino 2.000.000. Continuamos. Entonces, ahora crear una clase de utilidades con métodos públicos que realizan operaciones matemáticas como suma, resta, multiplicación y división. Entonces, vamos a utilidades. En efecto, métodos públicos que realizan suma, resta, multiplicación y división. Crea una clase de prueba que sea estos métodos y valide su correcto funcionamiento. Entonces, crea utilidades. En efecto, vemos que se setean los valores 20.0 y 4.0. Entonces, se imprimen aquí y se tiene la validación de que si el número 2, o sea, este número es 0, pues no se va a poder la división porque no se puede dividir entre 0. Entonces vamos a probar primero sin que sea 0 y luego con que sea 0. Esperar un ratito. Listo, entonces tenemos la suma efectivamente 20 más 4, 24, resta efectivamente 16, multiplicación efectivamente 80 y división efectivamente 5. Pero ¿qué pasa si entonces cambiamos este por 0? Vamos a probarlo otra vez.
observamos que efectivamente lanza el mensajito de error que colocamos en esta parte, que no se puede dividir entre 0. Entonces, esta división no se puede dividir entre 0. Y eso sería todo por el ejercicio número 7, si no estoy mal. Vamos a pasar al siguiente. Vamos aquí. Ejercicio número 8, taller número 8. Entonces, este habla sobre la herencia simple en Java. Primeramente, necesitamos saber qué es la herencia simple. En Java, la herencia es un mecanismo que permite a una clase derivada heredar los atributos y métodos de otra clase llamada clase base o clase padre. La herencia simple se refiere al hecho de que la clase puede heredar de una sola clase padre, estableciendo una relación entre ambas. Es decir, una clase padre y una clase hijo. Ahora vamos a los ejercicios. Ejercicios propuestos. Ejercicio 1. Clase vehículo y clase coche. Define una clase vehículo con los atributos marca y velocidad máxima. Clase vehículo, marca, velocidad máxima, como protected. Define una clase coche que herede de vehículo y agrega un atributo número de puertas. Coche, efectivamente, hereda de vehículo y se le agrega un atributo número de puertas. Y define métodos para mostrar la información del vehículo y del coche. Volvemos acá. Efectivamente, clase vehículo, mostrar detalles, muestra su marca, la velocidad máxima. Clase coche, efectivamente, muestra el número de, la marca y lo del vehículo y claramente el número de puertas. Entonces, ejercicio 2. Una clase persona y estudiante. Crea una clase persona con los atributos nombre y edad. Clase persona. Atributos nombre y edad. Define una clase estudiante que herede de persona y de un atributo que se llame matrícula. Vamos a nuestra clase estudiante. Efectivamente, hereda de persona y tiene el atributo adicional matrícula. Y define un método estudiante que sobrescriba un método en persona para mostrar los detalles del estudiante, incluyendo nombre, edad y la matrícula. Sobreescritura de métodos se llama con super, lo que hablábamos creo que en el ejemplo pasado también. Super, que se utiliza para llamar a clases padre, y pues ya se llama el método mostrar detalles, que está en persona. Ya se muestran los detalles de persona, que sería nombre y edad, y matrícula, que en este caso viene de estudiante, que es el atributo adicional. Y crea una clase de prueba donde instancias objetos de estudiante y utiliza sus métodos. Entonces, clase prueba estudiante, efectivamente, se crean los dos estudiantes, Gabriel y Tania, 21-22, más matrículas A1, 2, 3, 4, 5 y B5, 4, 3, 2, 1. Se muestra el estudiante 1, obviamente se llama el método sobrescrito mostrar detalles que ya está en el estudiante, y también para el estudiante 2, entonces probamos. Listo, entonces nos muestra que el estudiante 1 efectivamente, nombre Gabriela, de 21 años y la matrícula,
Y efectivamente nos muestra que el estudiante dio Tania, 22 años y pues su matrícula. Vamos con el siguiente ejercicio. Clase de empleado y gerente, desde una clase de empleado con atributos nombre y salario y un método de mostrar detalles que muestre ambos atributos. Entonces vamos a la clase de empleado, efectivamente nombre, salario y el método que permite mostrar sus atributos. Clase gerente, que le dé empleado y agregue un atributo adicional que sea departamento. Con la clase gerente, efectivamente extiende de empleado, hereda de empleado, su atributo adicional del departamento. Y define un método en gerente que sobreescribe el método de mostrar detalles de empleado para mostrar también el departamento. Método de mostrar detalles en empleado, llama al método padre, que pues sería el de la clase empleado, que también muestra pues el departamento. Y crear una clase de prueba que para instanciar objetos de empleado y gerente y utilizar sus métodos. Entonces, prueba empleado, nuevamente, crear los dos empleados nuevos, que pues ya sería el empleado que es general, que es Gabriel Orozco, y salario 2.500.000, y pues ya el gerente, que también es un empleado, pero en este caso es gerente, porque tiene ya el departamento, entonces con nombre Tania, salario 4.500.000 y pues departamento finanzas. Y aquí pues ya se muestra el detalle del empleado y el detalle de gerente. A probarlo. Y efectivamente aquí vemos nombre Gabriel Orozco, salario 2.500.000 de gerente, Tania, salario 4.500.000 y con el departamento que sería ya finanzas como lo mostramos acá. Y también dice uso incorrecto de la herencia. Intenta crear una clase que le dé múltiples clases e identifica el error de compilación. Entonces aquí vemos esta clase animal, que sería la clase padre que tiene el método respirar. De ella, pues, el uso incorrecto sería perro, que pues quiere extender de animal. Ah, bueno, también tenemos cuadrúpedo, que sería ya una interfase, que en este caso se convierte en interfase para poder utilizarlo correctamente, pero en este caso supongamos que también es clase. En perro está mal porque pues no puede extender, no puede ser hija de animal y de cuadrúpedo. Tiene que ser hija de uno e implementar otro. Es que lo vemos ya en el uso correcto, que es hija de animal, pero implementa la interfaz cuadrúpedo. Ya tiene su método caminar en cuatro patas, ladrar, etc. Entonces, intenta hacer y explica por qué ocurrió el error. Listo, esto ya lo hicimos. Entonces, ahora probamos. Uso correcto ya se utiliza así porque hereda de una e implementa la interfaz. Lo probamos. Entonces vemos que el animal respira, el perro camina en cuatro patas y el perro ladra. ¿Y por qué se llama de animal? Porque se llama este perro perdón, de cuadrúpedo y porque ya se llama este perro uso correcto. Y así terminaríamos con este ejercicio número 8, si no estoy mal. Cerramos aquí. Y acá cerramos también. Entonces, bueno, este es el de super, ya de super pues hablamos.
podemos repasar que la palabra super se utiliza para referirse a la clase base, también llamada clase padre, desde una clase derivada, una subclase, una clase hijo. Entonces sabemos que limita a métodos y atributos, como hablamos anteriormente, y invocar conductores de clase base del constructor de la clase derivada. Que ya eso lo hablamos, que ya eso no es necesario, que ya hay unos ejemplos y todo. Entonces vamos a la 10 sobre escritura de métodos en Java. También lo vimos, pero no lo explicamos a fondo, así que igual vamos a utilizar esto. La sobreescritura de métodos es un mecanismo en Java que permite a una clase derivada proporcionar una implementación específica de un método que ya existe en su clase base. La sobreescritura se utiliza para modificar o extender el comportamiento heredado sin cambiar el código original de la clase base. Entonces, vamos a los ejercicios. Ejercicios propuestos: clase persona y clases derivadas estudiante y profesor. Entonces, define una clase persona con un método presentarse que imprima un mensaje general. Clase persona, efectivamente método presentarse y mensaje general: hola, soy la persona. Tiene dos clases derivadas, estudiante y profesor, que sobreescriben el método presentarse para mostrar un mensaje específico. Entonces acá tenemos clases estudiante, específicamente llama al método presentarse, pero de persona, y dice hola, soy un estudiante. Y para profesor, lo mismo, llama al método presentarse específicamente y dice hola, soy un profesor. Entonces, crea una clase de prueba donde instancias los objetos de persona, estudiante y profesor y utiliza el polimorfismo para invocar el método presentarse. Bueno, el polimorfismo también lo vamos a hablar más adelante. Entonces, prueba persona. Aquí, aquí se aplica el polimorfismo, porque ya no se está llamando directamente a la clase también general persona, sino que también se está accediendo a estudiantes que son clases hijas de persona. Pues ya aquí se utiliza el método presentarse para cada uno de ellos, que viene también de persona. Entonces aquí probamos. Entonces vemos nuevamente que hola, soy una persona de la clase padre, hola, soy un estudiante y profesor de la clase hijo. Volvemos acá. Clase de vehículo y clase de bicicleta. Define una clase de vehículo con un método moverse que imprima un mensaje general. Entonces, clase de vehículo, método moverse, y el vehículo se mueve como mensaje general. Define una clase de bicicleta que solo escriba el método moverse para mostrar un mensaje específico. Bicicleta, sobreescribe el método moverse, mensaje específico, la bicicleta se mueve. Entonces, crea una clase de prueba para instanciar objetos de vehículo y bicicleta y demostrar la sobreescritura de métodos. Entonces, prueba vehículo, efectivamente. Entonces, polimorfismo nuevamente, porque ya no se llama a vehículo la clase padre, sino que se llama a bicicleta mediante la clase padre. Y el método moverse, que es de la clase padre vehículo y también se utiliza en bicicleta ya por medio de la sobreescritura. Lo ejecutamos. Efectivamente, el vehículo se mueve, la bicicleta se mueve. Entonces, uso incorrecto de sobreescritura. Intenta sobreescribir un método en una clase derivada cambiando su firma y observa los errores de compilación. Eso es lo que veíamos en la clase de bicicleta. Aquí dice public void moverse, viene de la clase base, pero si se cambia su firma, pues efectivamente no se va a poder, porque no es el método que está en la clase base, por eso no se puede, porque es diferente al método que está en la clase base. Debe estar igual al que está en la clase base. Pero escribe un método sin usar override y analiza por qué es una mala práctica. Bueno, sin usar override es una mala práctica, ya que no avisaría de un error como este que estábamos hablando anteriormente, que sería el cambio de firma.
Entonces, este también sería otro error que parece ser sobreescritura, pero no lo es porque cambia la firma, como observamos aquí, que es el mismo. Y ese sería ya el fin de ese ejercicio número 10 de sobreescritura de métodos. Cerramos con esto. Y polimorfismo. Eh, este lo escogí porque ya no lo último y este me gusta. Entonces, polimorfismo, que sería el taller número 14 y es uno de los que voy a explicar. Entonces, ¿qué es el polimorfismo? Polimorfismo es un principio fundamental de la programación orientada a objetos que permite a un objeto desde una clase derivada ser tratado como un objeto de su clase base. Polimorfismo permite que un mismo método tenga diferentes comportamientos según el objeto en el que se invoque. Eso es lo que hablábamos en el pasado también, que se utilizó polimorfismo. Entonces vamos a los ejercicios. Ejercicio número 1, clase figura y clase derivada, círculo y rectángulo. Figura con un método calcular área que imprime un mensaje general. Vamos a nuestra clase figura, calcular área y como mensaje general calculando el área de una figura genérica. Clases derivadas, círculo y rectángulo que se orientan en calcular área para mostrar sus respectivas áreas. Entonces, círculo, efectivamente, muestra su mensaje, que, bueno, llama de calcular área, que es el método de figura, calcular área efectivamente del círculo y muestra ya pues su mensaje general, área del círculo. Y para el rectángulo, lo mismo. Viene ya pues de calcular área de la clase base, calcula pues ya su área y muestra el mensaje. Tiene sus atributos para calcular su área y pues su constructor. Y crea una clase de prueba que demuestre el uso del polimorfismo al calcular las áreas de diferentes figuras. Entonces, prueba figuras. Aquí está. Entonces, figura 1 que sería un círculo. Aquí donde se aplica el polimorfismo, que se llama desde la clase padre a la clase hijo. Figura 2, que sería un rectángulo, lo mismo que se aplica el polimorfismo, y ya por figura 3, que viene directamente de figura. Entonces, aquí ya va el método de círculo, el método de rectángulo, el método general de figura. Y probamos. Listo, entonces el área del círculo es 28.2, bla, 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 área del rectángulo, 20. Bla, bla, y pues ya el mensaje general de figura, calculando el área de una figura genérica. Listo. Entonces, ahora vamos a clase persona y clase derivada estudiante y profesor. Entonces, define una clase persona con un método presentarse que imprime un mensaje general. Entonces, acá tenemos nuestra clase persona, efectivamente método presentarse, hola, soy una persona, como mensaje general. Define dos clases derivadas, estudiante y profesor, y que se verifican el método presentarse con mostrar su mensaje específico. Entonces, estudiante, específicamente, presentarse, hola, soy un estudiante y me gusta aprender. Y tenemos también profesor, y lo mismo, presentarse, hola, soy un profesor y enseño a los estudiantes. Crear una clase de prueba donde instancia objetos, personas, estudiantes, profesor, y eso es polimorfismo para invocar, presentarse. Entonces, cada persona, efectivamente, vemos aquí el polimorfismo, y lo marqué. Persona llama estudiante y personas llama profesor. Y invoca el método presentarse, que sería general, pero en este caso se utiliza entonces para estudiante y para profesor. Vemos. Entonces, efectivamente, aquí vemos, hola, soy una persona, para la persona 1, porque llama persona, hola, soy un estudiante y me gusta aprender. Para la persona 2, que sería un estudiante, y para la persona 3, que sería un profesor, hola, soy un profesor y enseño a los estudiantes.
Continuamos. Uso incorrecto del polimorfismo. Intenta invocar un método que exista solo en una clase derivada utilizando una referencia a la clase base y observa el error de compilación. Crea una clase derivada que sobreescriba un método pero no modifique realmente el comportamiento del método de la clase base y discute porque es una mala práctica. Entonces, vamos acá. Nuevamente, eso se hizo en la clase para estudiante. Listo. Entonces aquí vemos el error, se llama el método estudiar, que pues efectivamente no viene de ninguna clase base. Entonces no podría editarse. Método que solo existe en una clase derivada utilizando la referencia de la clase base y observa el efecto de compilación. Aquí tenemos, solo existe en esta clase, no está en la clase base, nos daría un error de compilación. Y crea una clase derivada que sobreescribe un método pero no modifique realmente el comportamiento del método de la clase y discute por qué esto es una mala práctica. Eso lo hicimos en este mismo. Entonces, también acá entonces continuamos. Clase vehículo. Entonces se tiene la clase vehículo que diga, define una clase vehículo con un método mover que imprime un mensaje general. Método mover, el vehículo se está moviendo, sería el mensaje general. Define dos clases derivadas, coche y bicicleta, que sobreescriban mover para mostrar mensajes específicos. Coche, el coche está siendo conducido por la carretera. Bicicleta, lo mismo, la bicicleta está pedaleando por el parque. Entonces, crea una clase prueba donde se utiliza la referencia de vehículo para invocar métodos de los métodos coche y bicicleta. Vehículo, entonces vemos aquí, vehículo para llamar coche, vehículo para llamar bicicleta, la referencia de tipo base, que es polimorfismo, y vehículo mover de coche y mover de, pues ya de bicicleta, que vienen de la clase base. Probamos. Uy, no. El coche está siendo conducido por la carretera y la bicicleta está pedalando por el parque, como veíamos en los mensajes anteriores. Y pues ya eso sería la conclusión de este taller. Y eso sería todo por esta sustentación. Muchas gracias, profe, y que estén muy bien.